Las luces del plató se encendieron como cuchillas en la noche. Era martes por la tarde y el silencio de la sala previa al directo parecía un animal agazapado a punto de saltar. Carlota Corredera, con su gesto firme y su mirada de acero, repasaba las notas que había escrito en su libreta personal, una que siempre guardaba para los momentos importantes, cuando sabía que la televisión no solo era entretenimiento, sino un campo de batalla donde se libraban guerras de reputaciones. Frente a ella, en la otra esquina de la mesa redonda, Rocío Flores, joven, altiva, con el rostro que alternaba entre la determinación y la incomodidad, como si llevara dentro de sí dos voces enfrentadas. El programa había sido anunciado como una exclusiva, pero en realidad era mucho más que eso, era una emboscada mediática cuidadosamente preparada. Los productores habían visto durante semanas cómo las redes ardían con rumores sobre la familia Carrasco Flores, sobre Antonio David, sobre la versión de la historia que Rocío Flores defendía con uñas y dientes. Carlota, por su parte, llevaba tiempo acumulando pruebas, testimonios y una rabia contenida que parecía crecer cada vez que recordaba los episodios de dolor de Rocío Carrasco. Esa tarde, frente a las cámaras, pensaba descargar todo el peso de su indignación. Cuando el realizador hizo la cuenta atrás, el ambiente se volvió eléctrico. 5, 4, 3. Carlota respiró hondo. 2, 1. Buenas tardes, España, comenzó con su tono más solemne. Hoy tenemos una conversación que muchos llevan tiempo esperando. La cámara se acercó al rostro de Rocío Flores, que intentó sonreír con una cortesía forzada, aunque sus ojos delataban que intuía algo más. Las primeras preguntas fueron suaves, casi diplomáticas. Carlota le preguntó por su vida actual, por cómo había afrontado el huracán mediático tras la docuserie de su madre, por cómo veía el papel de Antonio David en todo aquello. Rocío respondió con frases calculadas, dando la impresión de que tenía guiones internos preparados. Pero entonces, cuando nadie lo esperaba, Carlota hizo un gesto a producción y en la pantalla gigante del plató apareció un vídeo. Era un documento inédito, un fragmento de una conversación grabada años atrás, donde se escuchaban voces, discusiones, promesas y contradicciones. La sala entera se tensó como una cuerda. Rocío Flores se quedó helada. Eso no es lo que parece, balbuceó, intentando mantener la compostura. Carlota, en cambio, estaba implacable. Rocío, llevamos años escuchando una versión. Hoy vamos a contrastarla con hechos. Sus palabras eran balas envueltas en terciopelo, y cada frase parecía romper una capa del blindaje mediático que la joven había construido alrededor de sí misma. El público en redes se volcó en directo, comentando cada segundo, lanzando hashtags incendiarios, tomando partido. Carlota, consciente de que tenía al país mirando, insistía: «No es mi opinión, Rocío. Son pruebas. Son datos. Es lo que tus propios movimientos han dejado atrás». Rocío intentaba defenderse, apelando a la juventud, al contexto, a la manipulación de terceros. «Yo era una niña, Carlota. Todo lo que se ha dicho de mí está distorsionado». Pero la presentadora no cedía. Rocío Carrasco también fue joven cuando sufrió. Y sin embargo aquí estamos, viendo cómo se repite la historia. En el control, los productores intercambiaban miradas nerviosas. Sabían que la tensión estaba rozando el límite del Hotel Eva Isabel. Cada segundo que pasaba subía la temperatura emocional del programa. Algunos colaboradores miraban sus papeles con nerviosismo. Otros, en cambio, parecían disfrutar del espectáculo. Se respiraba un aire de ajuste de cuentas, como si toda la controversia de los últimos años hubiera desembocado en esa tarde. Carlota giró la entrevista hacia Antonio David, el padre, la figura omnipresente en la sombra. «Mucho se ha dicho de tu padre, Rocío», comenzó con un tono casi quirúrgico. «Pero hay cosas que no encajan. Durante años se construyó una narrativa en torno a su inocencia, a su papel de víctima. Sin embargo, los documentos judiciales y testimonios cuentan otra historia». Rocío apretó las manos sobre la mesa, intentando no temblar. «Mi padre ha sufrido mucho también. Ha sido víctima de una campaña brutal.
Carlota elevó la voz, ya sin contención. ¿Víctima o artífice? Porque en este país muchos hemos visto cómo se manipulaba a la opinión pública mientras una mujer quedaba arrinconada en silencio. El plató estalló en murmullos. Era evidente que la línea que separaba la entrevista de la confrontación había quedado atrás hacía rato. Carlota se inclinó hacia adelante, bajó el tono y dijo casi en un susurro: «Rocío, tú sabes más de lo que dices. Tú viviste esas casas, esos pasillos, esas discusiones. Y aún así sigues defendiendo una farsa». La palabra farsa quedó flotando en el aire como un puñal. Rocío Flores tragó saliva. «No es una farsa», dijo con voz quebrada. «Yo he vivido mi vida. Mi madre decidió apartarse. Mi padre me crió». Carlota sacudió la cabeza. «Tu madre fue apartada. No fue una decisión. Fue un contexto construido a su alrededor. Y tú, aunque te duela escucharlo, fuiste utilizada». Las redes enloquecieron. Los trending topics se sucedían en cuestión de segundos. Algunos apoyaban a Carlota, viéndola como la justiciera mediática, otros defendían a Rocío Flores, acusando a la presentadora de acoso televisivo. Pero dentro del plató ya nada era controlable. A medida que pasaban los minutos, Carlota sacaba más y más pruebas, mensajes, testimonios de amigos cercanos, extractos judiciales. Cada pieza encajaba en un puzzle que, a ojos del público, desmontaba la narrativa que durante años habían sostenido Rocío Flores y Antonio David. La joven intentaba contrarrestar con argumentos emocionales, con frases que apelaban a la familia, a los sentimientos, pero Carlota replicaba con hechos fríos. Era un choque entre dos mundos, el de la emoción contra el de la evidencia. La tensión alcanzó un punto crítico cuando Carlota mencionó directamente a Antonio David. «Tu padre no está aquí para defenderse, pero sus actos sí hablan. Tú estás sentada aquí, Rocío, y puedes elegir hoy, seguir sosteniendo un relato o admitir que hubo manipulaciones». Rocío negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «No me vais a hacer cambiar mi verdad en directo», dijo. «Yo sé quién es mi padre». En ese instante, Carlota se quedó en silencio unos segundos. El público contuvo el aliento. Luego, con una calma helada, pronunció: «No es cuestión de verdades personales. Es cuestión de hechos. Y los hechos son tozudos». La frase quedó grabada en miles de tweets. El programa entró en publicidad, pero en el plató nadie se movió. Rocío Flores se giró hacia los colaboradores y buscó miradas cómplices, pero solo encontró rostros tensos. Carlota, mientras tanto, bebía agua y revisaba sus notas, como un general preparando la siguiente ofensiva. En la reanudación, el tono cambió ligeramente. Carlota bajó la agresividad y adoptó un aire más reflexivo. «Rocío», dijo, «yo sé que tú también has sufrido. No se trata de demonizarte. Se trata de poner luz donde ha habido oscuridad. Tú tienes la oportunidad de liberarte de un peso enorme». Rocío respiró hondo. «No puedo traicionar a mi familia», respondió con un hilo de voz. «Aunque todo sea como dices, no puedo». Ese momento conmovió a muchos espectadores. Por primera vez se veía a Rocío Flores como una joven atrapada entre dos lealtades imposibles. La audiencia sintió un vuelco emocional. Carlota también lo percibió y suavizó el gesto. «No te pido traicionar a nadie», dijo. «Te pido que seas tú misma. Que reconozcas que hubo dolor, que hubo errores, que nadie es perfecto». Las siguientes intervenciones giraron en torno al futuro. ¿Qué haría Rocío Flores con su vida mediática? ¿Seguiría defendiendo a Antonio David? ¿Se reconciliaría con su madre? La joven evitó responder directamente, pero dejó entrever un cansancio profundo. «Estoy agotada de todo esto», confesó. «He vivido mi vida entera en una batalla que no elegí». La entrevista terminó con un aplauso tímido, no tanto para celebrar, sino para cerrar un capítulo intenso. Carlota y Rocío se levantaron y se dieron la mano, aunque sus miradas seguían siendo de dos planetas distintos.
Afuera, los periodistas esperaban para recoger reacciones mientras los hashtags ardían. En los días siguientes, los medios no hablaron de otra cosa. «Terrible pillada», titulaban algunos. «Carlota arrasa con Rocío Flores», decían otros. Hubo debates en tertulias, columnas de opinión, incluso políticos opinando sobre la dinámica mediática de ese enfrentamiento. Lo que había ocurrido aquella tarde no era solo un programa más, era un choque de narrativas sobre la verdad, la manipulación y las heridas familiares. Rocío Carrasco, en su casa, vio el programa en silencio. Las cámaras no estaban allí para captar su reacción, pero algunos allegados contaron que lloró. No de alegría, sino de alivio al sentir que, por fin, alguien había dicho en voz alta lo que durante años ella había vivido en carne propia. Antonio David, en cambio, publicó mensajes ambiguos en redes, insinuando demandas y defendiendo su honor. Carlota, en entrevistas posteriores, insistió en que su intención no había sido humillar a Rocío Flores, sino abrir un debate. «No se trata de destruir personas», dijo. «Se trata de desmontar relatos que han hecho daño». La frase resonó en la opinión pública. Muchos la elogiaron por su valentía, otros la acusaron de aprovecharse del dolor ajeno para subir audiencias. Rocío Flores desapareció unos días de las redes, luego reapareció con mensajes crípticos, fotos en paisajes naturales, frases sobre la resiliencia. Sus seguidores la animaban, pero la polémica seguía. Algunos amigos cercanos filtraron a la prensa que la joven estaba destrozada emocionalmente, que se sentía acorralada y traicionada por la televisión. Sin embargo, en la intimidad algo había cambiado. Rocío comenzó a cuestionarse cosas que antes eran intocables. Empezó a releer documentos, a recordar episodios de su infancia con otros matices, a dudar de relatos que siempre había dado por ciertos. Era un proceso lento, doloroso, pero inevitable. Mientras tanto, Carlota siguió su camino profesional. Para ella, aquel episodio había sido un punto de inflexión, la confirmación de que la televisión podía ser más que espectáculo, podía ser también un instrumento para poner en cuestión narrativas hegemónicas. Sin embargo, también pagó un precio. Sectores de la prensa conservadora la atacaron sin piedad, acusándola de ensañarse con una joven. Recibió insultos, amenazas en redes, presiones políticas y empresariales. Pero ella se mantuvo firme. «Si no aguantas el calor, no entres en la cocina», dijo en una entrevista, citando a Truman. Con el paso de los meses, el enfrentamiento entre Carlota Corredera y Rocío Flores pasó de ser noticia a convertirse en mito mediático. Programas de análisis televisivo estudiaron aquel momento como ejemplo de televisión juicio, donde una presentadora adopta el rol de fiscal y una invitada el de acusada. Algunos lo criticaron por su falta de ética, otros lo alabaron como una catarsis social. En cualquier caso, aquel día quedó grabado en la memoria colectiva. Para muchos espectadores, fue el instante en que se cayó el velo de una farsa sostenida durante años. Para otros, fue simplemente otro episodio más de la guerra interminable entre dos mundos irreconciliables. Pero para Carlota y Rocío fue algo más íntimo, un cara a cara donde ambas, a su manera, pusieron en juego su identidad, su pasado y su futuro. Y aunque las cámaras se apagaron y los focos se retiraron, las consecuencias siguieron latiendo como brasas bajo las cenizas. Rocío Flores empezó un camino silencioso hacia la autoexploración, Carlota defendió su postura con argumentos y valentía, y España siguió mirando, opinando, juzgando, porque al fin y al cabo, en este país las historias familiares convertidas en espectáculo son más que entretenimiento. Son espejos deformados donde cada uno ve sus propias lealtades, traiciones y esperanzas. Así, la terrible pillada no fue solo un golpe mediático, sino un terremoto emocional que cambió para siempre la manera en que se percibía a Rocío Flores, a su padre y a todo el entramado que durante años había girado en torno a Rocío Carrasco. Un episodio que, bajo el brillo de la televisión, dejó al descubierto la fragilidad humana y la fuerza devastadora de la verdad cuando decide salir a la luz, aunque duela,
aunque destroce relatos, aunque obligue a mirar de frente lo que durante tanto tiempo se intentó negar. Carlota Corredera arrincona a Rocío Flores en un directo histórico. Frente a toda España, la presentadora rompe el guión y saca pruebas inéditas que desmontan la versión que durante años defendieron Rocío Flores y Antonio David sobre Rocío Carrasco. En plena emisión, Carlota acusa de farsa la narrativa familiar, mientras la joven, entre lágrimas, intenta sostener su verdad y proteger a su padre. Las redes arden con hashtags enfrentados. Unos ven a Carlota como heroína, otros la tachan de verdugo. La escena se convierte en un terremoto mediático. Rocío empieza a replantearse todo, Antonio David se defiende desde la distancia y Rocío Carrasco observa emocionada. El terrible pillada pasa a la historia televisiva como el momento en que se tambalea el relato más protegido de la crónica rosa española.